Muy buenas, para quien no me conoce, yo soy Alberto y el día de hoy tenemos un video que puede generar conciencia, que te va a poner a pensar. Y quiero aclarar antes que nada que todo esto es opinión mía. Voy a dejar fuentes oficiales, tú lo vas a poder consultar en la descripción. Y partiendo de esto, pues empecemos. La criptomoneda 666, de hecho ni es criptomoneda, es moneda digital. ¿Y por qué digo que no es criptomoneda? Porque no tiene un sistema en el cual en la criptomoneda pues tú generes un dinero y este dinero no se pueda generar más, sino es una moneda fiat en la cual es una base de datos y esta base de datos pues genera el dinero que quiere y lo va distribuyendo, a diferencia de Bitcoin, que no se puede generar más, siempre es una cantidad exacta y se tiene que estar trabajando para conseguir más monedas. Y pues antes de empezar, quiero que sepas qué significa el número 666. El número 666, si tú eres cristiano o eres católico, te darás cuenta que es un número del diablo y te lo han hecho parecer que es que en el libro del Apocalipsis que se muestra que van a marcar a todos con ese número y que es maligno y que no se debe de usar y que realmente no, pues, no es así. Bueno, o diferente de las creencias, no es así. Para empezar, no quiero ofender a ninguna religión. De hecho, hay muchos videos en los cuales pues varios judíos se enojan y te los estaré poniendo acá, no son míos, y en los cuales te explican los rabinos que partiendo de la religión completa, el número 666 en la religión judía significa abundancia, e incluso muchas otras culturas lo identifican como abundancia. ¿Y por qué abundancia? Bueno, pues el 6 solo significa mentira, y cuando se suma, en total da 18, que sería 6, 6, 6, 18, y el 18 da 9, porque todos lo suman, absolutamente casi todos lo suman hasta generar un número. Y este número, que es el 9, significa el número del cambio, el número de la abundancia. El número 9 en la religión judía significa el número del cambio. Por ejemplo, tenemos que 9 es nuevo, o 9 en algunas culturas quiere decir realmente eso, cambio. Y también hay un video muy bueno que lo explica, no es mío. ¿Y por qué parto de esto? Porque el 666 en este registro que hicieron lo pueden haber tomado como dos cosas, ¿sabes? Todo depende de qué pensará esa persona. Si esa persona tiene una religión católica, pues lo puede tomar como para controlar a todos, pero si esa persona tiene una religión hebrea, lo puede tomar como es un número de la abundancia. Incluso muchas personas dejan sus cajas fuertes, sus contraseñas, y te puedo apostar lo que tú quieras a que en alguna contraseña de banco es 666 y en una bóveda súper cerrada. Y partiendo de esto, pues te quiero enseñar los registros originales. Y para ello nos vamos a la página de Patent Scope de WIPO. WIPO es una página en la cual se pueden registrar todas las patentes a nivel mundial. Y si no sabes qué es entre un registro de marca, un copyright y una patente, te lo estaré dejando. Pues bien, un registro de marca es algo en lo cual se está vendiendo. ¿En qué me refiero? A que, por ejemplo, tenemos la compañía Coca-Cola. Coca-Cola es una marca en la cual vende un producto y se está vendiendo en una plaza, un centro comercial, en una tienda en internet, pero la marca es ella, es el nombre Coca-Cola. Puede ser una marca con un logotipo, puede ser una marca con un nombre, o puede ser una marca pues simplemente pronunciada o olfativa, o como lo es por ejemplo la plastilina Play-Doh, que tú la hueles y que es qué delicia. O puede ser una marca sonora en la cual tú escuchas el sonido, por ejemplo de Magnum, se rompe y ese sonido pues te hace llamar mucho la atención. ¿Y qué es una patente? Una patente básicamente es algo único que no existe en todo el mundo, es un invento revolucionario. Y de hecho para tramitarlo se piden muchos trámites y muchas cosas que es casi imposible que te lo den. Realmente si tú tienes una patente, siéntete muy afortunado. Y un copyright. Copyright puede ser por ejemplo una canción que está sonando, un diseño de un artista, una funcionalidad, un dibujo, una obra de arte, algo que esté con el copyright y que sea tuyo, que lo hayas diseñado, pero no significa que es una marca y que pueda vender. Y en el portal de WIPO tenemos que se consultan todas las patentes del mundo.
Si tú, por ejemplo, quieres registrar una marca, la marca únicamente aplica en el país. Estaré haciendo un video porque realmente es bastante tardado y podemos tomar mucho tiempo de esto, pero ahora lo que me interesaría es que veas la patente que está. Y pues aquí tenemos que la patente es la W02020060606. Vaya terminación y vaya increíblemente. Es un número perfectamente bien hebreo y diseñado. Y tenemos que la criptomoneda no es criptomoneda. Realmente no entiendo por qué lo patentaron, pero es una criptomoneda que utiliza sistemas de actividad corporal. ¿Cómo es esto que tú estás viendo? Pues básicamente este es una base de datos, alguien que está generando dinero, la pasa a su portal, a su página, y la pasa a un usuario o un teléfono celular, y este sensor pues está almacenado a una persona. Y qué extraño, vaya, que haya una noticia de Neuralink que ya diga que puede leer pensamientos, que pueda leer personas y hagan este tipo de patentes. Y saben, es muy extraño porque incluso la gente no cree en el poder de las aplicaciones y no cree en el poder de las apps. Pero por ejemplo, te darás cuenta que en la aplicación Pokémon Go que acaba de salir, lo que sucede es que existía gente que iba en filas y en hordas por atrapar ese Pokémon. Y ahora te quedarás pensando en qué sucedería si te activan una criptomoneda digital. Que te digan, quédate en casa y te dejan unos meses y ganarás tu salario. O que te digan, unos meses y ganarás un décimo o 10 pesos. Aquí 10 pesos es nada en México. Y te darás cuenta que eso pues va a hacer que la gente se quede aunque no quiera hacer y va a afectar mucho las decisiones que va a tomar, hacia dónde va a ir. Quizá tú en un momento quieres visitar a un amigo y por ganar dinero, por ganar una cantidad de nada te quedas aquí. Y eso va a hacer que las gentes no salgan o salgan todas unidas, vea tal sociedad de grupo, por así decirlo, y expresa tus derechos, apoya a una manifestación cool. Y esa manifestación cool, pues lo que va a hacer es que te va a dar dinero o te va a generar menos dinero. Este es un sistema de control muy fuerte y no lo llamaría muy fuerte, pero lo que me impresiona es quién está detrás de todo esto. Pues está detrás de todo esto nada más y menos que Microsoft Technology. Y se me hace interesante porque no lo han desarrollado, no han mostrado pruebas, no han nada. Simplemente han mostrado un diagrama y se los han otorgado. Vaya, si yo quisiera patentar esto, tendría que pasar muchos filtros, tendría que ya estar prácticamente el producto y tendría que enviarlo. Pero como es Microsoft, pues con un diagrama se puede patentar de la noche a la mañana. ¿Y qué sucede con esto? Que básicamente Bill Gates está en muchos proyectos. Realmente hasta él se le censuró. Tengo un video en el cual te explico pues cómo Microsoft fue cayendo y ya no se puede. Aquí lo dejaré, perdón, es este. Y realmente, si tú estás viendo esto de la criptomoneda, vaya, creo que Bill Gates se debe de encargar primero de solucionar los virus en la computadora y después dedicarse al cuerpo humano y ver en este tipo de cosas, ¿no? Que pueden ser hackeables y más porque no es un servidor de blockchain como todo piensa, sino esto es nada más una base de datos y un servidor. Un blockchain se comunica entre todas las personas y cada una de estas personas cifra bien la información para que nadie la pueda alterar. Aquí nada más es una persona dándole a otra persona la información, por así decirlo, si tú lo ves muy fríamente. Y creo que esto va a hacer que muchas personas pues pierdan dinero o ganen dinero, como tú lo quieras ver, pero Bill Gates se debería primero enfocar en todas las vulnerabilidades que tiene Windows y después debería enfocarse más en este tipo de patentes que van al cuerpo humano o van a la economía completamente. Sí, quizá pueda ser muy revolucionaria, pero creo que él nos ha mostrado muchas veces, y no solo eso, te dejo este video, que ha sido en monopolios completos los que ha generado y ya han intentado dividirlo y misteriosamente no han podido. Y creo que yo, en lo personal, jamás me tatuaría un 666, aunque significara abundancia. No estaría poniéndome en la frente un 666 como lo marca la Biblia. De hecho, te digo, está ese video muy interesante. Pero lejos de esto, creo que es una moneda mala. Creo que es una moneda, por así decirlo, draconiana. Y pues ponte a reflexionar porque en otra página en la cual te estaré viendo, pues se acaba de patentar el euro digital.
Y si te das cuenta, todo esto va enfocado al año 2030, en la cual va a desaparecer el dinero físico. Va a ser rastreable, te van a poder decir si te quedas en casa o si sales. Y no me quiero alargar mucho porque hay mucho de qué dar este tema, pero mucho cuidado con el dinero que tienes, mucho cuidado a quién le das, sobre todo a las corporaciones, te digo. Honestamente, no tengas todas las cosas en una sola corporación, en Google, Facebook, todos tus negocios. Si tú eres youtuber, tampoco lo tengas todo en Google. Haz varias cosas, dedícate a administrar varios negocios y no te cases con algo porque, como lo ves, el día de hoy estará haciendo criptomonedas, computadoras, cosas para el cuerpo humano, no sabemos. Y bueno, esto sería todo. Espero que te haya gustado, espero que le des like. Te recuerdo, no quiero ofender a nadie con su religión, cada quien es para libre que creer o no, solo está este dato y hasta luego.